Por supuesto, y muchísimas gracias por la invitación, por la organización. Ya hemos tenido en varias ocasiones excelentes experiencias. Es siempre un placer estar con ustedes y poder compartir algunas reflexiones sobre los temas que tratamos. Solo en breve, yo soy profesora titular y gerente del Centro Iberoamericano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Novi Sad, Serbia. Estoy muy lejos de la profesora María Teresa en este momento, de Alexis Dantas, de usted Álvaro. Me imagino que usted está en Costa Rica o igual me equivoco. Sí, sí, en San José. De todos modos, en esta parte de Europa sí hay mucho interés en los estudios iberoamericanos y tenemos muchos alumnos que siempre, yo creo que cada nueva generación tiene más interés en los temas que tratamos. Y así tenemos también un grupo especial de Claxo, América Latina y los Balcanes, vínculos sociales y culturales que se está desarrollando, así que me imagino que tendremos muchas cosas más en común con este tema de estos dos mundos nuestros geográficamente, digamos, lejos, pero en principio con muchísimas cosas en común. Bueno, por ahora eso. Sí, no, bienvenida, Bojana, y vamos a estar en el espacio. ¿Quién sigue presentándose? Conceição. Sim, deixa eu compartilhar aqui a apresentação. ¿Te puedes presentar? Conceição, ¿te puedes presentar? Vou compartilhar, tá ouvindo o meu áudio? Sí, te escuchamos bien, pero no, nada más para que te puedas presentar tu nombre completo, tal vez, y la universidad a la cual perteneces. Sim, meu nome é Conceição, Maria da Conceição Peixoto Gonçalves. Eu faço parte aqui da Secretaria de Educação do Estado. Sou formada em Economia, em Direito. Também sou credenciada no SEBRAE, onde eu trabalho com grupos de economia solidária, grupos de desenvolvimento sustentável. Eu trabalhei durante 4 anos com grupos de agricultores no APL de fitoterápicos, então tenho um pouco de experiência no campo em relação a esse tema de economia solidária. Aí tem... Posso passar a palavra para outra pessoa se apresentar. Ok, muy bien. Tal vez Crispim Wanderley. Vocês estão me vendo? Estão vendo? Ajá. Então, eu sou Crispim Lemos Wanderley, eu sou ativista do movimento de economia solidária já de muitos anos e fui coordenador da Coordenação Nacional do Fórum Brasileiro de Economia Solidária. E construímos todo um projeto, né, de inclusão de pequenos empreendimentos junto com o Ministério do Trabalho, no primeiro governo do presidente Lula, com a coordenação do professor Paul Cid. E hoje estou à frente de um movimento que é coordenado pelo Fórum de Qualidade de Vida e Saúde, que trabalha todos os temas afetos à população e também na construção de movimentos de cultura e respeito ao pessoal da terceira idade. Gratidão e estou aqui para ouvir vocês. Gracias, Crispín. Bienvenido. Tal vez Joana. No está. Prácticamente. Entonces, Conceição, si te parece, podemos empezar
contigo y luego con Bojana. Creo que son los dos y luego vemos si hay una interacción. No la escuchamos. Escutou agora, João? Vou compartilhar aqui um material para ele auxiliar um pouco. Diante do que a gente já conhece, né, dos movimentos, da teoria, em relação ao critério normativo, ele é alicerçado por 3 dimensões, né, o ambiental, o social e o econômico. Diante dessa situação, existiu uma indagação em relação ao indicador PIB. A gente quer questionar, vem questionando se ele é realmente um indicador relevante para explicar o desenvolvimento, considerando, né, essa questão das mudanças climáticas em relação à degradação dos recursos naturais, se eles vão ser suficientes no futuro, até a curto, médio e longo prazo, no planeta. Toda a literatura estudada foi em relação a Latouche, que ele considera um termo chamado decrescimento. E esse termo chamado decrescimento, ele considera 8 R's como fator principal para o desenvolvimento, para medir o desenvolvimento econômico. E essa visão de mundo, ela vem já lá desde 1972, com a Conferência de Estocolmo, a Comissão Mundial, e até o Acordo de Paris de 2015, né? O conceito desse decrescimento tem como base a mudança do paradigma econômico, a partir da lógica do crescimento, que ele deve ser substituído por um decrescimento sereno, convivial e sustentável, não crescer só por crescer, porque, segundo Latouche, conciliar crescimento econômico e sustentabilidade é uma tarefa muito difícil, porque é necessário renunciar o crescimento enquanto paradigma ou religião, a religião que é aquela religiosidade, que é quanto mais indústria, quanto mais desenvolvimento, quanto mais investimento na agropecuária, em tecnologias, etc., etc., o crescimento ele passa a ser mecânico em relação ao aumento do PIB, que é o indicador. Então, ele vem pensando em outros indicadores que passam pelos R's, que seriam reavaliar, reconceitualizar, reestruturar, realocar, redistribuir, reduzir, reutilizar e reciclar. Tomando como base isso que a gente falou um pouco aqui, né, da literatura, ter como referência se é necessário realmente o único indicador referencial de desenvolvimento econômico ser o PIB. O professor André quer contribuir? Está sem a voz. É o caso do Pinheiro, aqui em Maceió, Alagoas, né, aqui no Brasil, que é um bairro na cidade de Maceió, que enfrentou há pouco tempo um colapso no solo, conhecido como subsidência, em razão da exploração do sal-gema em área urbana, realizado pela uma empresa petroquímica, a Braskem, cuja maior acionista é a Novonor, antiga Odebrecht. E esse fenômeno ficou conhecido como o caso Pinheiro, que foi um dos bairros mais afetados. A área comprometida é equivalente a 255 campos de futebol. Abrange mais de 14 mil imóveis ocupados por 57 mil moradores e comerciantes. Isso está sendo ainda evidente aqui, porque agora, há pouco tempo, entrou mais um bairro nessa situação. E a cidade de Maceió é uma cidade relativamente pequena, não tem mais para onde ela crescer,
em relação à área, e as pessoas tiveram que se deslocar de um bairro para outras cidades circunvizinhas, como Rio Largo, Pilar, Satuba. Então, assim, isso aí foi em detrimento ao desenvolvimento desenfreado da indústria, que não levou em consideração lá no passado, talvez os estudos ambientais, etc., etc., não foram suficientes para prever esse desastre ambiental que ocorreu. O professor André pode contribuir, não é, professor? Bom dia, tudo bem? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Bien. Sí, Bem, é o todo bien. seguinte, a ideia é que, voltando ao começo, que é necessário se repensar, né, o modelo de desenvolvimento a partir das ideias que começaram a ser gestadas na Conferência de Estocolmo, teve a Rio 92, certo? Teve aí o Protocolo de Kyoto, o Acordo de Paris. Então, com tudo isso, há uma necessidade muito grande de você elencar novos elementos para um novo paradigma. E aí você, primeiro de tudo, tem que saber se o PIB como referência, ele já deixou há muito tempo de ser uma referência para o estabelecimento do que é o nível de bem-estar de uma sociedade. Tanto é que foi criado, em 90, década de 90, o IDH. E o IDH, ele mostra novos elementos que são importantes para você dimensionar o que é o desenvolvimento, certo? Claro que por trás disso nós estamos pensando na ideia do ecodesenvolvimento, que passou a ser o desenvolvimento sustentável, né? Com ideias muito fundamentais de Ignasi Sachs, que foi fundamental nisso. Então, esses indicador do PIB, né? Ele vem sendo amplamente criticado por diversos autores, embora ele seja uma referência, porque é um indicador que é mensurável em praticamente todos os países do mundo. Em função disso também, mas ele tem um problema central, que é uma coisa central no desenvolvimento, que é você não conseguir contabilizar nele, originalmente como ele foi criado, a ideia do índice de Gini, Em função disso, é preciso, então, criar novos elementos para dimensionar o que, de fato, é o desenvolvimento sustentável. E, certamente, o decrescimento é um elemento que é importante nisso, a partir das ideias de Latouche, porque ele vai trazer novos elementos. Mas isso é um processo ainda em gestação, não está concluído, onde ele coloca os elementos lá dos 8R. Esses elementos como referência base para um novo paradigma, ok? Então, isso aí é a contribuição que nós trazemos com a Conceição para mostrar que é preciso dar uma nova dimensão à ideia de desenvolvimento para você, de fato, tornar viável a ideia do desenvolvimento sustentável, que é um movimento cada vez mais mundial, que vem sendo amplamente mais, que, na verdade, se reflete nos dilemas norte e sul, né? a nível global, porque enquanto os elementos do norte, os países desenvolvidos, grandes países desenvolvidos, os países mais ricos, na verdade, apresentam os maiores problemas ambientais, né? E os países do sul, nem tanto. No entanto, as nossas reservas, elas precisam, ambientais, os nossos recursos naturais, precisam ter uma preservação parcial, e por trás disso também é fundamental a criação que teve do mercado de carbono, né, créditos de carbono, que vai ajudar a remunerar, através da ideia dos serviços ambientais, essa nova mudança de paradigma. É isso aí. Excelente, professor. Conceição, gracias, profesor. Conceição, no sé si continúas o si ya finalizaste.
Sim, só para finalizar, não é, falando em relação, mostrar aqui a foto da área que foi afetada. Essa foi a área, a princípio, afetada, não é? Esses pontos aqui que estão em branco, esses pontos em branco são os poços lá de Salgema, mas dessa parte verde aqui, toda essa parte aqui de casas, de moradia, toda ela vai ser desocupada. Já foi aí 80% desocupada. E se torna repetitivo, né, citar a Constituição do Brasil, né, em relação ao ecologicamente equilibrado como o bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida. Impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo. Aí fica a indagação, se houve essa defesa. Bem, aí, complementando o que a Conceição falou, em relação a esse problema do Salgema, ele mostra um exemplo claro de quando você não tem uma regulação ambiental adequada, e o que aconteceu foi o afundamento do solo, tremor de terra, né, e afetando boa parte da parte baixa da cidade de Maceió, no estado de Alagoas, Brasil, né, onde esse é um exemplo típico quando você a questão ambiental, de fato, a uma regulação correta e adequada, certo? Isso. Aí você fica pagando por um problema, toda a sociedade paga por um problema, já que está havendo uma relocação de milhares de pessoas que estão saindo dessa região, tendo que se deslocar para outra em função da possibilidade do afundamento do solo, em função da instalação, da exploração dessas minas de salgema, sem haver um controle adequado para uso do solo. Certo? Isso. Esse é um exemplo típico da degradação ambiental, e você não levar esses aspectos em consideração quando você tem um processo de crescimento econômico. Esse é um caso típico, né? É um caso bem local, porque eu e a Conceição moramos em Maceió. Muito isso, além de morarmos em Maceió, eu morava nesse bairro há mais de 30 anos e sei quais são os problemas que foram causados, não só financeiros, mas como danos psicológicos, houve até suicídio, são vários problemas, onde a legislação, né, a questão do coercitiva, passa por um princípio chamado poluidor-pagador, mas aí vem a pergunta, quanto vale? Quanto equivale monetariamente a recompensa financeira em relação a isso? Isso é possível ser colocado de volta na vida das pessoas? Enfim, essas indagações que a gente traz para essa discussão de hoje. E eu finalizo aqui. E obrigada. Gracias, Conceição, y gracias, André. Voy a darle la palabra a Ohana, quien me remitió un resumen de su presentación. ¿Puedes presentar, Ohana? Por supuesto, muchas gracias Álvaro y felicidades a Conceição y a André por una excelente para mí interesantísima presentación, puesto que yo soy de otro campo de literatura y traducción, pero hay tantas cosas que sí tenemos todos en común, ¿no? Relacionados con el planeta que habitamos. Y si me permiten ahora, me gustaría compartir con ustedes la presentación. Y por favor, lo único que os agradecería que me comenten si ven cuando paso a otra diapositiva. ¿Se ve todo? Sí, se ve muy bien. Vale, bien, excelente. Entonces, yo tengo una aproximación posible sobre la literatura latinoamericana y globalización, empezando por algunas cosas bien comunes, bien generales, como el término que apareció, como me imagino que bien sabida en Inglaterra hace casi 100 años, pero de hecho en los años 90, no antes, se empezó a desarrollar junto con la tecnología, con la llegada de Internet y por supuesto con la integración general de los mercados.
Y en ese contexto quería también mencionar algunas citas, algunas opiniones en concreto en este libro que considero bien interesante respecto a la globalización, como una introducción básica, para decirlo así, que se trata de un proceso, una condición, un sistema, una fuerza y también una época, una edad, en age, como dice el autor de este libro, ¿no? Por otro lado, una persona, un pensador que siempre cabe mencionar, Noam Chomsky, también nos enseña que globalización es una modalidad específica de la integración internacional, también comprobada a través de las décadas, a partir de los 90 hasta hoy en día, que por otro lado afecta tanto lo local como lo global y al revés. Y también Chomsky dice que también se trata de un proceso de las corrientes económicas, tecnológicas, políticas, que por otro lado afecta mucho las estructuras sociales, espacios culturales, pero algo que es muy importante en este contexto, de manera desigual, ¿no? Hay muchas visiones y también, como dice Chomsky, se trata de un intenso y continuo entrelazamiento de culturas. Por otro lado, claro, la globalización no es un fenómeno nuevo, ¿no? Pero está muy vinculado con el desarrollo geopolítico de la sociedad, sobre todo en el siglo XXI, y cuando se trata de mi campo de literatura y traducción, evidentemente muchísimos escritores, tanto españoles como latinoamericanos del siglo XXI y muchos más, ven en la globalización un instrumento para representar las complejidades del mundo moderno. Por otro lado, otra persona significante, muy presente en literatura latinoamericana, Mikhail Bakhtin, ve novela como género literario más adecuado para expresar esa contemporaneidad globalizada, postcolonial, postmoderna. Y Walter Miñolo, ¿no? El argentino todavía muy activo, siempre nos enseña que desde un punto de vista epistemológico la globalización aborda la relación entre lo global y lo local, pero que la historia demuestra que no pueden prescindir el uno del otro, ya que las corrientes, como dice Miñolo, que llevaron a la globalización partieron de perspectivas locales. También quería mencionar otro libro donde el autor dice que la importancia de los medios de comunicación y, claro, últimamente las redes sociales, las relaciones públicas, el marketing, ¿no? También afecta directamente a ese intercambio en el nivel global. También afectando la producción, distribución, consumo de la obra literaria, que desde mi punto de vista es un tema poco presente, pero por otro lado muy significante que deberíamos igual pensar con más detalles en el futuro, el consumo de la obra literaria y su postproducción. Unas cosas también muy, digamos, generales, cómo se inició la globalización latinoamericana, ¿no? Partiendo desde el Congreso de Panamá, Simón Bolívar, Unión Panamericana, revitalización de las culturas y lenguas indígenas en América. Por cierto, felicidades por esta década de lenguas indígenas que consideramos incluso desde esta parte del mundo tan significante, que vamos a dedicar muchos temas, muchos eventos, justo para hablar aquí también de las lenguas indígenas en los próximos años también. Y mencionando a Carlos Fuentes, uno de los autores que he investigado más que otros, para decirlo así, que comenta que nosotros somos o podemos ser un microcosmos de convivencia. El espacio iberoamericano tiene una enorme pluralidad cultural. También sería interesante compararla, por ejemplo, con esta parte del mundo, porque en Serbia, donde vivo yo, también viven por lo menos 25 nacionalidades diferentes. Pasando rapidísimamente por el tema de la literatura hispanoamericana y la globalización, que por cierto también tiene que ver con los dos siglos, ¿no? de la historia reciente de América Latina, y empezando con el Periquillo Sarmiento a través de Civilización y Barbarie, Martín Fierro, Cecilia Valdés, Martín Rivas.
también mencionando a una serie de autores cuya producción llegó más allá de sus fronteras, sus particulares fronteras. Llegamos siempre, ¿no?, a Jorge Luis Borges, el primer y el más influyente escritor global, entre comillas, de América Latina, tanto por los temas que trató como por la recepción de su obra. Solo en breve, para Borges, como me imagino que también es bien conocido, la biblioteca, por ejemplo, existe Ave Eterno y contiene todos los libros, que uno de los ejemplos de lo global, ¿no? El Aleph de Borges también proyecta un macrocosmo en el microcosmo y de cierta manera anuncia la era de la tecnología, ¿no? También quería mencionar la novela total dentro del boom que nos ofreció La Casa Verde, 100 años de soledad, Cobra, Terra Nostra, entre otros libros, por supuesto, estableciendo nuevos fundamentos del lenguaje, de la realidad, ¿no? Pero también asegurando que era la literatura la que podía ofrecer una descripción global del mundo. Esto es lo crucial desde el punto de vista de mi tema. ¿Qué ocurre en el siglo XXI? Pues a fines del siglo XX, efectivamente, Latinoamérica experimentó nuevos cambios. Tenían que ver con las series de circunstancias sociales generales, la reorganización neoliberal de la economía, la globalización cultural, ¿no?, siempre vinculada con literatura, y también, evidentemente, los avances tecnológicos. Roberto Bolaño, que se considera como ese vínculo de los dos siglos, ¿no?, con sus novelas, fue, podríamos decir, un punto de inflexión en la literatura latinoamericana, parecida a la que inició Borges como 100 años antes, ¿no? Respecto a este tema, hay una serie de libros, una serie de artículos que aprueban, comprueban y argumentan la narrativa de Roberto Bolaño como, digamos, un autor que hizo mucho para la globalización del siglo XXI de la literatura de América Latina. También las nuevas tecnologías, abundan obras de autores latinoamericanos de las nuevas tecnologías, entre muchos otros mencionaría Edmundo Paz Soldán, Sus sueños digitales, el delirio de Turing o Los días de la peste, y también Jorge Volpi, que en un artículo muy interesante sobre el fin de la narrativa latinoamericana prácticamente inventa una serie de cosas hablando sobre desnaturalización en los temas de su elección, cómo comprender que mexicanos como Pablo Soler y Vicente Errázuriz sitúan sus novelas en Bizancio, la Grecia clásica, que los colombianos como Santiago Gamboa, Enrique Serrano sitúan sus narraciones en China y Tartaria. Eso pasa mucho últimamente, sobre todo en el siglo XXI. Hay varias obras latinoamericanas cuya trama ocurre en cualquier parte del mundo o en ninguno, ¿no? Prácticamente tratan los temas muy generales en un espacio muy global. Bueno, ese artículo de Volpi tiene muchísimos elementos que se podrían discutir, que por otro lado presentan también las novelas neogenéricas, como dice él, producidas por distintos colectivos, entre las que destacan algunas tendencias reales, algunas imaginadas, como feminista, antifeminista, evangelista, católica, filogermánica, anarcosindicalista, etcétera, neoaventurera, muy interesante, etcétera. Y también en la última parte de mi presentación quería mencionar algunas cosas que sí me resultaron muy interesantes y tienen que ver con lo más reciente. La literatura de las últimas 2 décadas, ¿no?, que simplemente está seducida formal y temáticamente por la imagen, los medios de comunicación y la tecnología. Y hay una serie de nuevas categorías que también están vinculadas con la crítica literaria y se titulan literaturas postautónomas, afterpop, ergódicas, pangeicas, textovisuales, espectáculos de realidad, metaficción virtual, literatura hiperfónica, realismos neoliberales del simulacro, etc. Entonces, exigirían, digamos, una aproximación más profunda para entenderlos y explicarlos también. Y claro, como cabe mencionar,
la única tendencia en la época desde el boom hasta hoy, el crack, ¿no? Mexicano, que no tiene dentro de su palabra, de su título, la palabra boom, ¿no? Está directamente vinculada con Mecondo de 1996 para llegar a nuestros días. También quería mencionar la cultura de masas, que ha generado una nueva demanda cultural y que simplemente nos muestra que el escritor, sobre el cual también habla mucho Ricardo Piglia, por ejemplo, existe un nuevo papel. ¿Por qué? Para hacerse homogéneo, para poder encajar y abarcar al mercado literario, que también está muy vinculado con la traducción, ¿no? Y preguntándonos cuál es el papel del escritor hoy en día, pues seguir la corriente, sumarse a ella, tener cierto reconocimiento, un éxito, estar presente en las redes sociales, porque los escritores que no están presentes en una mayoría tremenda de las redes sociales casi no existen, ¿no? En la, digamos, en el contacto directo con su público. Y también es importante de cierta manera revelarse como individuo, intentar manifestarse contracorriente, imponer su voz personal frente a ese mundo homogéneo, etcétera, etcétera. En otras palabras, la globalización tiene alto grado de comercialización, sin lugar a dudas, sobre todo hoy en día, ¿no? Y obviamente los escritores se conocen entre sí gracias a todas esas circunstancias, tienen mayor posibilidad de ser difundidos, conocidos y sobre todo traducidos, porque sin traducción pues existen nada más dentro de los límites del lenguaje, que en el caso de la lengua española tienes muchísimas ventajas, ¿no? Puesto que hay 20 países donde español es, ¿no?, lengua nativa, más muchos otros donde está muy presente, incluso en nuestro pequeño país. Aquí nada más unos libros de recomendación interesantes en respecto al tema, ¿no? Beyond Bolaño, Literatura y Globalización, Contemporary Spanish American Novel, Bolaño and After. Entonces otra vez Bolaño como ese punto de partida de globalización del siglo XXI. Y como he mencionado, Ricardo Piglia, el último lector entre varios otros. Para acabar, quería mencionar la condición de la pandemia que ofreció a muchísimos escritores de habla hispana, y no solo de habla hispana, pero digamos dentro de mi investigación me resultó muy interesante ver qué ocurrió con la globalización literaria, ¿no?, en la época de la pandemia. Pues se publicó una serie de artículos, textos bien colaborados, bien relacionados, como Especial Diario de la Pandemia, es el mayor ejemplo de eso, publicado hace un poco más de un año, donde, como podéis ver aquí, un número tremendo de autores de varias publicaron sus pensamientos, sus cuentos, sus reflexiones sobre el tema, sus diarios también, ¿no? Y eso resultó interesante para nosotros aquí también, porque nosotros hace un año y pico organizamos aquí un evento muy interesante, también dedicado a la literatura en los tiempos postpandémicos. Invitamos, estando en Serbia, ¿no?, nuestro centro iberoamericano, a 4 autores argentinos, Luisa Valenzuela, Samantha Schweblin, Guillermo Martínez y Ana María Shua, y hablamos sobre literatura en los tiempos postpandémicos, ¿no? A ver cómo funciona eso con esa distancia, y salió realmente interesantísimo. Es alcanzable en la página de YouTube de nuestra universidad, etcétera. Y también uno de los eventos significantes en nuestro campo literario, pero también de educación, fue el foro en línea de la Fundación Mempo Giardinelli, que tiene siempre atrae muchísimos visitantes y gente interesada. Pues entonces los tiempos pandémicos tan globales nos ofrecieron también poder participar desde varias partes del mundo en varios eventos de este tipo. Para concluir, obviamente hay que hacerse preguntas. La globalización hace que las personas de todo el mundo sean más parecidas o más diferentes, ¿no? Por un lado, estamos presenciando el surgimiento de una cultura popular cada vez homogeneizada, respaldada por una industria cultural con sede en cualquier parte del mundo. También las redes sociales, es un dato muy significante, forman parte de la vida de más del 50% de la población
mundial, ¿no? También los lectores de ebooks se triplican en México, por ejemplo. 2 de cada 8 lectores ya prefieren libros digitales, ¿no? Y también América Latina tuvo un camino único hacia la globalización por varios motivos, por varias razones, pero definitivamente condicionado por las circunstancias políticas, económicas tan únicas, ¿no? Y particulares, teniendo en cuenta que cada país tuvo su propio camino de esos, ¿no? Toda la serie de países de su continente, como mencionamos Borges, Roberto Bolaño, como 2 ejes, uno del siglo XX, otro del siglo XXI, y por último, muchos autores del siglo XXI se encuentran ante la interrogante de qué significa ser un escritor latinoamericano hoy en día. Y bueno, con eso, con algunas fuentes, ¿no?, que he mencionado aquí, acabo, y os agradezco muchísimo por la atención. Muchas gracias, Bojana, por tu amplitud y por tu precisión en la información y en el análisis. Dentro de las personas que tenía en el foro estaba Oxana y Helena, que se han excusado. Me parece que dentro de las presentaciones de los participantes que tenían lista serían esas. Yo elaboré una presentación, no sé si hay alguien más y que tenga que presentar. Me parece que no. Quisiera compartir con ustedes dentro de este foro, hice una presentación para analizar la globalización desde la relación de un país grande como la China y un país pequeño como Costa Rica. Entonces, aprovechando que quedó el espacio, digamos, lo iba a hacer como una reflexión breve, pero creo que vale la pena que podamos verlo y luego concluimos. Entonces, voy a compartir con ustedes y me llevará 10 minutos, lo resumiré para compartir con ustedes la presentación. En realidad, bueno, como de ustedes es sabido, la China es una economía que ha avanzado mucho y hoy es la segunda economía más fuerte del mundo. Y bueno, Costa Rica es una economía sumamente pequeña. Desde el punto de vista de la globalización, le impone retos a ambas economías. Yo creo que para analizar este tema de la globalización, los contextos siempre son relevantes y la coyuntura global desde el punto de vista del comportamiento mundial pone a ambas economías en un dilema. Primero, la pandemia que experimentamos, COVID-19, aceleró el desempleo en Costa Rica cerca del 25% cuando teníamos tasas de desempleo promedio del 12%, que ya de por sí estructuralmente eran complicadas y difíciles de superar. Y pasamos por una recesión donde el Producto Interno Bruto decreció menos 5%. Y tuvimos una crisis de contenedores que ustedes han visto a nivel global, con las consecuencias nefastas en los costos de producción. En el caso de Costa Rica, cerca del 47 y casi el 50% de la producción industrial es componente importado. Entonces, si los contenedores se retardan o se retrasan, todos los costos medios de distribución, pero también los costos medios de las materias primas se incrementan. Y con las consecuencias en inflación y otros. Y paralelo, el aumento del precio del petróleo, que fue aumentando aceleradamente de $40 hasta $130, lo cual ha causado un aumento en los costos medios de producción y en los costos directos de transportación, que creo que eso ha sido un efecto muy, muy combinado en América Latina. Es decir, Estados Unidos con una inflación del 8% contagia al resto de las economías
y tenemos en Costa Rica una inflación hoy que supera el 11%, y es lo que le conocemos como el efecto de inflación importada, dadas las condiciones de relaciones comerciales que tenemos con los Estados Unidos por nuestra cercanía. Y bueno, la guerra Rusia y Ucrania, que ha ejercido una fuerte presión en las variables macroeconómicas, a pesar de que la guerra está muy lejos de nosotros, pero hay aumento en el tipo de cambio, las tasas de interés internacionales han subido y el deterioro en el comercio internacional se ha dado. Entonces, es interesante ver cómo en estos procesos de globalización, digamos, la lógica de las economías grandes, y las economías pequeñas van avanzando. En el caso de Costa Rica, por ejemplo, las tasas de crecimiento, ¿no? Entonces, las tasas de crecimiento de Costa Rica es de un 4%, en el caso de la China de 5.6%. En esto de la producción, lo que hay que entender es que probablemente, digamos, una base de la estructura productiva en el caso de ambas economías son totalmente diferentes, me parece. Y lo que sí es claro que China ha desacelerado su tasa de crecimiento que normalmente tenía del 9%, del 8%, al 5, al 6%, e incluso ahora es un poquito menor. Desde el punto de vista del ingreso per cápita, son economías muy parecidas. Digamos, nuestra economía tiene un ingreso per cápita cercano a los $12,500. China ha mejorado mucho su ingreso per cápita, cercano a los $10,500. Y entonces eso le ha permitido al bienestar de las familias chinas tener un mejor nivel de vida comparado con aquellos ingresos per cápita que tenía en el pasado de 1,500, incluso $700 per cápita. En el caso de la pobreza, esto quiero resaltarlo porque la China ha hecho un esfuerzo grande desde 1980 a la actualidad y ha logrado sacar a 850 millones de chinos de la pobreza. Y entonces es lo que ellos le llaman la tasa de incidencia de pobreza muy baja, es de un 1%. Nuestra tasa de pobreza es muy alta, es de un 21%. Bueno, comparado con Centroamérica o América Latina es muy ejemplar, pero aún ese 20% para los costarricenses es una pobreza significativa. Yo creo que hay que aprender de la China en términos del esfuerzo que ha hecho para poder tener a las familias hoy en una mejor condición de vida, y eso se refleja en la pobreza y en la baja tasa de desempleo. Ahí China tiene una tasa de desempleo del 4%, 3.96, y Costa Rica una tasa de desempleo del 15%, hoy, actualmente. Desde el punto de vista de la población, sí, China puede apostarle al mercado interno porque tiene un consumo, una población de 1.5 billones, y Costa Rica 5 millones de habitantes. Nuestra economía es muy pequeña y sumamente vulnerable. Me llamó la atención en este análisis es que la deuda, la relación deuda-PIB de la China es prácticamente igual que la de Costa Rica, un 68%. Para nosotros es mucho. De hecho, el gobierno vigente y otros han intentado saldar la deuda nuestra para tener menos compromisos internacionales y también menos presión de pago de intereses. Pero me llamó la atención ese detalle. Quiero ver esta caracterización del éxito del crecimiento de la China. A mí me parece que tiene un Estado muy fuerte, un mercado sumamente controlado, y eso se visualiza en una inversión extranjera directa regulada. Es decir, la China permite la inversión extranjera directa, pero no es bajo el regímenes preferenciales que benefician mucho a la inversión extranjera, por ejemplo, en América Latina, donde se le permite a la inversión extranjera tener espacios geográficos con condiciones favorables, no pagan impuestos y tienen condiciones de gobierno muy a favor.
En la China hay incentivos fuertes al sector privado en el corto plazo para integrarlos a la economía, y hay un énfasis fuerte en el mercado interno, lo cual es evidente por el tamaño de población de la China. Desde el punto de vista macroeconómico, en su estabilidad, hay un control adecuado del gasto público, eso lo vemos en sus saldos de déficit fiscal. Las tasas de interés son muy controladas para fomentar la inversión privada y pública, y el tipo de cambio es bastante controlado, es decir, la China trata de devaluar cuando fomenta sus exportaciones y viceversa. Entonces, la estabilidad juega un papel importante. En el caso de Costa Rica igual. Ajá. ¿Alguien iba a decir algo? No. Entonces, esto es interesante desde el punto de vista del comportamiento, ¿verdad? De las economías. He hecho los dos gráficos de crecimiento del PIB en la China, y China ha ido desacelerando su tasa de crecimiento. Lo pueden ver en el gráfico de la izquierda. Hasta, bueno, 2019 fue el efecto de la pandemia, pero en realidad hoy se ha recuperado un poco más, pero China ya no está en la senda de crecimiento, como lo dije al inicio, del 9 al 10%. En el caso de Costa Rica, nuestra economía es muy volátil y tiene un crecimiento potencial cercano al 4%. Quiero mostrarles esto porque en el caso de la economía de la China es una economía centrada en el sector secundario de transformación, de industrialización fuerte. Entonces China es primer productor mundial de muebles, China es primer productor mundial de ropa, etcétera. Entonces sigue siendo como la gran fábrica del mundo, pero con un fuerte impulso del sector terciario. Y si lo vemos, el sector primario, que es el sector agrícola, cercano al 9%, es muy parecido a la estructura productiva de Costa Rica, donde nuestra estructura productiva es muy similar, digamos, en términos del comportamiento. La inversión extranjera directa en la China se ha desacelerado, y la formación bruta de capital ha aumentado. En esto yo creo que es interesante porque la intensidad de tecnología, de bienes de capital, la han fomentado para ir generando modernidad en todos los sectores de la economía, tanto el primario, secundario y terciario. Desde el punto de vista de Costa Rica, voy a adelantarme, no voy a mostrarle muchos datos de comparativos que tengo, sino ver algunas características que me han llamado la atención en términos de la estabilidad macroeconómica, qué cosas que se puede aprender de la China. Yo creo que la relación yuan-dólar, ellos mantienen una estabilidad y la controlan muy bien, cosa que no podemos hacerlo en los países pequeños como los latinoamericanos, ¿no? Excepto Brasil tal vez, de tener un control con respecto al dólar y poder tener un manejo mejor a favor de los términos de intercambio. En el caso de la tasa de interés, como lo dije, en la China muy controlada para fomentar la inversión y muy buen control de la inflación. El crecimiento integra en la tecnología, hay mucha formación bruta de capital y el Producto Interno Bruto, bueno, un crecimiento bastante satisfactorio. Hago un breve comentario sobre la ruta de la franja y la ruta de la seda. Creo que ahí la China tiene una estrategia de expansión comercial en el nivel global muy clara, y creo que los principios no son del todo perversos, porque a veces se quiere ver como que la China quiere avasallar al mundo y no es del todo así. Yo creo que China promueve las inversiones mutuas en los proyectos de infraestructura de gran envergadura en una relación ganar-ganar, es decir, en un principio de reciprocidad para integrar a las zonas periféricas del mundo a la lógica de la ruta de la franja y la seda. Desde el punto de vista de cooperación entre la relación Costa Rica y la China, hay que rescatar lo siguiente, digamos. En el caso de la relación recíproca con Costa Rica,
hay un intercambio cultural y de lenguaje de enseñanza del mandarín y del español para el caso de la China. Hay cooperación académica y científica y hay una intensificación en la relación comercial a través de las exportaciones y las importaciones. En términos de desarrollo de infraestructura, ya la China desarrolla en Costa Rica algunos proyectos de infraestructura como carreteras y puentes, no puertos y aeropuertos todavía, pero tenían intenciones de participar en la construcción de tren de pasajeros y de carga. Y en materia de reactivación económica hay inversiones compartidas, comercio recíproco, uso y adopción tecnológica y colaboración financiera, que son elementos a ver. Creo que oportunidades de ambas economías, la cooperación, el desarrollo sostenible, la cooperación política, ¿no? Y yo diría que Costa Rica tiene una fuente de biodiversidad muy grande para el mundo, a pesar de que sea una economía muy pequeña, una fuerte investigación y desarrollo y buenas prácticas ambientales. Entonces, creo que hay buenos espacios desde el punto de vista de la cooperación y nada más concluyo con lo siguiente. La China marca un crecimiento y un desarrollo económico que creo que es ejemplificante para las economías en desarrollo como la de Costa Rica. La escala de la economía china con respecto a la de Costa Rica es muy diferente, pero hay problemas estructurales en ambas economías. En el caso de Costa Rica, muy centradas en el desempleo y la pobreza. Y las oportunidades de Costa Rica en materia de cooperación para el desarrollo, infraestructura y reactivación económica es una oportunidad en esta relación global. Y la ruta de la franja y la ruta de la seda, yo creo que no solo es una oportunidad para la China, sino y para el mundo, sino para aquellas economías en desarrollo como la costarricense en materia de tener infraestructura que pueda conectar a nuestro flujo comercial con el mundo y particularmente con la economía china. Entonces, yo dejaría compartir ahí y bueno, esa es una pequeña reflexión que quería hacer en este foro y esto. Entonces, muy agradecidos por la escucha y quedamos atentas de las reacciones. He visto a Teresa, bueno, ya la vi ahí, a nuestra señora. Entonces, prácticamente quiero concluir el foro. No sé si alguien quiere dar algún comentario o algo. No sé si Bojana o Conceizao. Sí. Teresa, no sé si quería dar unas palabras o algo. Sí, ahí Lo tenemos el problema escuchamos. que no te escuchamos No porque lo escuchamos. el sonido de la compu está muteada. Ahora Bom sí. dia, bom dia a todos. Bom Estou muito contente de reencontrá-los, mesmo via remota, mas é uma forma prazerosa de participarmos de mais um evento da nossa América Latina. E o mais importante é contar com a presença de vocês, a participação de todos, poder vê-los e sintam-se abraçados por nós. O Núcleo está aberto para vocês e no próximo encontro, ou na próxima vez que nós falarmos, estaremos numa sede nova, eu vou mandar o endereço, e vamos fazer uma festa de inauguração do novo Núcleo de Estudo das Américas e outro espaço aqui da universidade. Agradeço mais uma vez a confiança no nosso trabalho e também a preciosidade desses trabalhos sobre a América Latina. Obrigado e bom dia para todos. Bom dia a você, como sempre. Álvaro Parada também. Sim. Vou te encontrar na Costa Rica, talvez. Tá? Talvez eu vá até o final do ano para ir. Um grande beijo. Tá? Muchas gracias. Obrigado. Muchas gracias. Bueno, yo concluiría tanto para Bojana, André, Conceizao, agradecerles. Este foro tiene valiosas conclusiones en términos de el planteamiento hecho por Conceizao y André en indicar que los procesos de globalización no son solo efectos de crecimiento económico, sino que tiene que ver también con efectos redistributivos de los ingresos y también con el concepto de la economía solidaria. Debo decir que
desgraciadamente en las economías de América Latina sigue prevaleciendo las condiciones privatizadoras, también las condiciones de impulso a libre mercado, con efectos muy directos en las desigualdades, en el poco desarrollo territorial y con efectos nocivos en el desempleo y en la pobreza extrema. Eso es una idea que André y Conceição indicaron. Y de Bohanna, creo que desde la perspectiva de los enfoques de la literatura, también reconoce que la globalización tiene afectaciones en los patrones de comportamiento de los consumidores a través de cambiar las normas en la comercialización y somete relativamente a los científicos, a los escritores, a condiciones relativamente de mercado. Es decir, a tener, por ejemplo, libros digitalizados, porque si no están digitalizados, no del todo se pueden difundir. También como hacer traducciones a idiomas ya más globales, porque si no, entonces los idiomas propios, no del todo, incluso el mismo español, no del todo es leído en todo el mundo. Entonces, creo que la relación entre globalización y cultura, Bohanna, no se puede perder, porque a veces cuando pensamos en la globalización, pensamos meramente en la economía y en los mercados, y no estrictamente también eso, sino hay un cambio de patrón en las culturas, en el conjunto de hábitos y costumbres de los individuos. Y bueno, creo que satisfecho. Desgraciadamente, Oksana y Helena no pudieron participar, pero bueno, esperamos que en el 23 hacer un mejor esfuerzo y que podamos integrar a otros intelectuales y tener un grupo más amplio. En eso, créanme que ahora voy a asumir una tarea en conjunto con Teresa para motivar a otros intelectuales. Eso sería por nuestro foro. No sé si ya Muchas gracias. Gracias. Nos daríamos por concluido. Un abrazo, Teresa. Abraço, obrigado. Obrigado. Todos já falaram que eu cheguei Obrigada. atrasada. André também falou? Ele Obrigado. disse obrigado. O áudio, André. Obrigado. Ok, gracias, Mike. Ok. Hasta luego. Michel também. Bueno, hasta luego. Foi muito prazer conversar com vocês. Obrigada. Chao. Crispim, Crispín, hasta tudo luego. bom, Crispim?